Hola, ¿qué tal? En este video vamos a retomar lo del video pasado donde vimos lo que son los conceptos principales de un algoritmo de búsqueda para un grafo. Recordemos que un algoritmo de búsqueda lo que va a hacer o lo que va a devolver es un árbol construido bajo ciertas condiciones. Estas condiciones dependen del conjunto L y este conjunto L va a ser una pila o una cola. Entonces ese conjunto se van a insertar y eliminar elementos de acuerdo a la estructura de datos de pila o de cola, de acuerdo a lo que ya vimos en el video pasado. Entonces vamos a analizar de manera detallada lo que es el algoritmo línea por línea, y en un video aparte vamos a ver ejemplos aplicando el algoritmo de búsqueda con los dos tipos de estructuras de datos que acabamos de analizar. Entonces, aquí vemos en primer término la entrada. La entrada para nuestro algoritmo va a ser un grafo con vértices y con aristas. Obviamente van a ser n vértices que estamos definiendo aquí, y el usuario debe definir cuál va a ser el origen. De todos estos n vértices que tenemos, debemos elegir uno que va a ser el origen. Entonces el usuario proporciona ese origen, es la salida. Perdón, es la entrada. Es lo que va a definir el usuario. Y la salida de nuestro algoritmo, al finalizar, nos va a arrojar un árbol T con raíz R con una función de orden. Y esta función de orden obviamente va a depender de un conjunto L que estamos viendo más adelante, o que vamos a ver más adelante en cada una de las instrucciones. ¿Ok? Y que depende obviamente de los vértices que nosotros hayamos definido. Entonces ese árbol va a ser construido de acuerdo a estas dos estructuras de datos. Entonces, en el primer paso, que son los valores iniciales que tenemos, en el primer paso lo que se va a hacer es empezar a construir nuestro árbol. Nuestro árbol va a estar construido, el T1 va a estar construido solamente con la raíz, no va a tener ningún otro elemento, ya que a partir de aquí es donde va a ser construido nuestro árbol. Entonces solamente la raíz y ya no tenemos ningún otro elemento. X, el conjunto X, habíamos mencionado que son aquellos elementos que van a ser marcados o que han sido visitados. Y una vez que han sido visitados ya son parte del árbol resultante. Y tenemos el conjunto Y. Aquí obviamente inicializamos, antes de pasar al conjunto Y, inicializamos el valor de X o el conjunto X con R, porque R ya es parte de nuestro árbol y en este caso pues ya fue visitado o ya fue marcado. El conjunto Y es el conjunto de los nodos que aún no han sido visitados, es decir, el conjunto de todos los vértices menos X, que son los marcados, es decir, los que no han sido visitados aún, y lo definimos de esta manera. Tenemos un contador K que nos va a definir, o que nos va a ayudar a definir el orden de nuestro árbol, de nuestra raíz en este caso, es decir, el tamaño de nodos, cuántos nodos tenemos en cierto momento al construir nuestro árbol. Una vez que inicializamos todos estos datos, tenemos ahora que la raíz vamos a insertarla en la estructura de datos L. Recordemos que L hay dos formas en las que podemos construir L, como una pila o como una cola, y estos van a definir los dos algoritmos diferentes, porque al final es un algoritmo nada más el que estamos definiendo, pero L va a ser trabajado de diferente forma, ya sea como pila o como cola. Entonces insertamos la raíz en L, es decir, vamos a ingresarlo en la cola o en la pila. ¿Ok? Entonces, mientras L, mientras la pila o la cola no sea vacía, es decir, no debe estar vacía para que se ejecute todo lo demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar U de esa L, de esa pila o esa cola. Entonces, esta forma de seleccionar U va a depender si es pila o si es cola. Si nosotros seleccionamos de una pila, vamos a seleccionar el último elemento que metimos a la pila, porque así funciona la pila. El último que entró es el primero en salir. Entonces, como el último que entró va a ser el primero en salir, entonces el último vamos a seleccionar para una pila. Ahora, si L es una cola, vamos a seleccionar el primero que entró. No vamos a seleccionar el último, vamos a seleccionar el primero que entró, porque así es como funciona la cola. Entonces seleccionamos, checamos los vecinos de U, N de U son los vecinos. Entonces esta N son los vecinos. Entonces lo que vamos a verificar cuáles son los vecinos de U, y
tenemos que verificar que su intersección de los vecinos de U con Y, es decir, hay elementos en común entre los vecinos de U y los elementos del conjunto Y, dependiendo de si tenemos elementos en común entre estos dos conjuntos. Si no hay elementos en común, se tiene que eliminar un elemento de L, y obviamente esta eliminación va a depender si es una pila o una cola. Cuando nosotros eliminamos de una pila, tenemos que eliminar el último que entró. Y si es una cola, vamos a eliminar el primero que entró. Es la eliminación. Recuerden que es diferente de seleccionar el anterior. El anterior nada más estamos seleccionando, no estamos eliminando. Aquí estamos ya eliminando para que se recorran los demás datos y vaya, si eliminamos, obviamente ya va a ser otro el elemento que va a quedar al frente. Si seleccionamos, nada más lo seleccionamos, pero no se elimina. Va a quedar siempre al frente hasta que se elimine. Ok. Entonces, si no hay elementos en común entre el conjunto de vecinos de U que seleccionamos anteriormente y los Y que no han sido visitados, si no tenemos elementos en común, eliminamos. Si no, lo que vamos a hacer, si tenemos elementos en común, elegimos el vértice, elegimos en una variable V que pertenece a esos elementos en común, entre esa intersección que acabamos de ver arriba, lo seleccionamos y lo estamos marcando. Al seleccionarlo lo marcamos. ¿Cómo lo marcamos? Obviamente esa V o ese elemento lo vamos a mandar a X, unión, observen, X es igual a X unión con ese nuevo vértice, lo vamos a agregar al conjunto de los vértices marcados que es X, y lo vamos a eliminar del conjunto Y de los vértices no marcados, porque ya está siendo marcado. Al elegirlo como V, ya lo estamos marcando. Lo estamos marcando y lo agregamos a los marcados Y lo agregamos a los marcados X y lo eliminamos de los no marcados, porque ya está marcado, de los Y. Y aumentamos el contador, y en una segunda línea vamos a agregar al árbol que tenemos actualmente el conjunto V, el que seleccionamos U y el V que seleccionamos acá. Entonces seleccionamos la arista V. Recuerden que U es un nodo, V es otro nodo. Entonces agregamos la arista V y los dos nodos en conjunto. Vamos a agregar a nuestro árbol. Y en esta parte es donde vamos a ir construyendo nuestro árbol de acuerdo al elemento que seleccionamos como U y al elemento que seleccionamos como V. Y dentro de esta misma línea de código vamos a ir marcando el orden del vértice, el tamaño de nuestro árbol en ese momento. Entonces va a ser igual al contador que acabamos de definir en ese momento. Y finalmente esa V que tenemos la insertamos en L. Volvemos a recordar que L es la pila o es la cola. ¿Ok? Este V que elegimos aquí, que lo marcamos, lo vamos a insertar finalmente en la pila o en la cola, que es L. Y ya dependiendo de eso, pues se va a ir llenando nuestra pila y nuestra cola, y cuando seleccionemos o eliminemos, va a resultar o van a ser construido nuestro árbol. Recuerden que en esta línea estamos construyendo nuestro árbol. Aquí T estamos construyendo y estamos agregando nuevos vértices y aristas aquí. Observen. Y finalmente, pues obviamente esto se va a repetir una vez que nuestra pila, aquí está, observen esta línea número 3, siempre se va a repetir siempre y cuando nuestra pila o nuestra cola no esté vacía. En el momento en el que esté vacía, se acaba y nos devuelve el árbol completo y la orden. Si no está vacía, se va a ir seleccionando hasta que se eliminen todos los elementos de la pila o de la cola, que en este caso es L. Observen que dentro del while o dentro del ciclo tenemos un sí o un no, o si no, en este caso. Entonces aquí ojo con la intersección entre los no visitados y los vecinos de U. Si no tenemos elementos en común entre el conjunto de los no visitados y los vecinos de U, pues obviamente se van a ir eliminando los elementos. Mientras no existan elementos en común, se van a ir eliminando los elementos de L, y recuerden que aquí L o el ciclo se va a hacer siempre y cuando L no esté vacía. ¿Ok? Entonces ojo en esos casos. Cuando no esté vacía, pues obviamente tenemos que hacer esta parte donde se elige V de la intersección, luego ese elemento se marca con X, se elimina de los no marcados, se incrementa el contador y se agrega ese nuevo nodo y esa nueva arista a nuestro árbol.
y se inserta al final en este ciclo. Lo que es la última línea que se hace en el ciclo es insertar la V que elegimos en la pila o la cola. Y cuando termine, obviamente, el algoritmo pues nos devuelve el árbol completo ya con todos nuestros nodos y el tamaño del árbol, en este caso el número de vértices. Entonces así es como funciona nuestro algoritmo. Y con esto finalizamos este video del análisis de este algoritmo, como acabo de mencionar. En un video posterior, bueno, en 2 videos que verán en continuación de este, vamos a ver ejemplos aplicando este algoritmo, ya sea con pilas o con colas, dependiendo de cada uno. Es búsqueda en anchura y búsqueda en profundidad. Así se les denomina dependiendo del tipo de estructuras de datos que vamos a visualizar. Entonces, nos vemos en el siguiente video.